Hola a todos, soy el mago del inglés, The Wizard of English. La sesión de hoy, como veis, se titula Dime cuándo. Hoy os hablaré de los adverbios de frecuencia. No puedo hablaros de los adverbios de frecuencia sin volver a retomar el presente simple. ¿Por qué? Porque los adverbios de frecuencia se relacionan siempre con el presente simple. Es decir, en otras palabras, siempre que veas un adverbio de frecuencia, la frase estará en presente simple. Bien, vamos a ver. Como os dije, en el presente simple, la frase se construye de esta manera: sujeto más verbo más complementos. Esta es la estructura de la frase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, I like cheese, que es a mí me gusta el queso. Cualquier frase hay que estructurarla en sujeto, verbo y complemento, como ya dijimos en anteriores sesiones. Bien, ¿por qué es esto importante? Bueno, porque tal como os he dicho, ahora haré aparecer los adverbios de frecuencia, pero no se pueden poner en cualquier sitio. No se pueden poner al tuntún delante o por aquí en medio o detrás. Hay una posición dentro de la oración, dentro de la frase, donde tienen que ir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues ahora haremos desaparecer esto y vamos a hacer aparecer los adverbios de frecuencia. Bueno, pues aquí los tenemos. Adverbios de frecuencia, siempre vinculados al presente simple. Recordemos. Bien, los he ordenado de más a menudo a menos. Como veis, always, siempre, usually, normalmente, often, a menudo. Often se escribe often, pero la pronunciación es often, ¿de acuerdo? O-F-T. Ojo aquí. Sometimes, a veces, seldom o rarely, pocas veces. Aquí podéis elegir lo que queráis. O never, nunca. ¿De acuerdo? Esto es la lista de adverbios de frecuencia. ¿De acuerdo? Dime cuándo. Si yo te pregunto, ¿cada cuándo vas al cine? O dime, ¿cada cuándo vas al gimnasio, por ejemplo? No, insisto, estos son muy útiles porque es inglés que se utiliza, no es teórico. Muchas veces los alumnos me dicen que las clases son teóricas, es demasiado teóricas. Esto es aplicable 100%, ¿no? Yo voy al teatro pues siempre, a veces, pocas veces, o nunca, porque no me gusta. ¿De acuerdo? Ahora los tenemos aquí. Ahora vamos a colocarlos en la frase. ¿De acuerdo? Vamos a ir eligiendo y vamos a colocarlos en diferentes oraciones. Vamos allá. Muy bien. Vamos a poner este listado de adverbios de frecuencia en uso, en contexto. Muy bien. Como podéis ver, os lo he puesto en verde para que resalte más y para que veáis que los adverbios de frecuencia se suelen poner entre el sujeto y el verbo, entre el sujeto y el verbo, entre el sujeto y el verbo. ¿Sí? No se ponen ni al principio, ni al final, ni por aquí en medio. No, por aquí en medio no. Se ponen entre el sujeto y el verbo, o delante del verbo, antes del verbo. I never play tennis. Yo nunca juego a tenis. Insisto, la frase es la misma. Sujeto, verbo y complemento. ¿Os acordáis, no? Vale, solo es añadir a la estructura. No cambiamos nada de la estructura, solo añadimos. Yo nunca juego a fútbol. Tom a menudo escucha música. ¿Me sabríais decir por qué aquí he puesto una S? Espero que sí, porque es tercera persona del singular, como os dije en anteriores sesiones. ¿Nos acordamos? ¿Sí? En presente simple, la tercera persona del singular, él, ella o esto, añadimos la S detrás del verbo. ¿Sí? ¿Nos acordamos? Bien, insisto, la estructura es la misma, sujeto, verbo y complementos. ¿Dónde ponemos el adverbio de frecuencia? Antes del verbo. ¿Sí? Bien. They usually walk to school. Ellos normalmente caminan para ir a la escuela. Muy bien, insisto, es independientemente del sujeto o del verbo, la posición del adverbio de frecuencia nunca cambia. ¿De acuerdo? Siempre es antes del verbo. Bien, ¿siempre es así? Bueno, como sabéis vosotros, toda buena regla tiene una excepción. Pues ahora os diré la única excepción que hay. Vamos a verlo.
Bueno, como podéis ver, aquí he puesto solo un verbo, que es la excepción de la regla. ¿Cuál es el verbo? El verbo to be. ¿Sí? En anteriores ediciones vimos que el verbo to be no solo significa ser o estar, como mucha gente cree, sino también significa haber, como os dije en anteriores sesiones, dependiendo del sujeto. Recordemos, there is, there are es haber, it is es estar. ¿Vale? Muy bien. Tom is usually happy. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa, si nos acordamos de los anteriores ejemplos, que el adverbio de frecuencia se ponía entre el sujeto y el verbo. En este caso, en el verbo to be no funciona así. Con el verbo to be se ponen después del verbo to be. Insisto, hasta ahora el adverbio de frecuencia se ponía entre el sujeto y el verbo. Aquí, aquí, aquí. En este caso se pone después del verbo to be. Os lo voy a marcar con una flecha. Después. Después, exactamente. Insisto, la estructura de la frase es la misma, sujeto, verbo y complementos, pero en el caso del verbo to be hay que ponerlo después del verbo de frecuencia. ¿Vale? Es decir, para recapitular, normalmente los adverbios de frecuencia se ponen entre el sujeto y el verbo, como hemos visto antes, excepto cuando utilicemos el verbo to be, en cuyo caso se pondrán después, como podéis ver. Vamos a mirar los ejemplos. Tom is usually happy. Tom se siente normalmente feliz. Bien, como veis, después del verbo to be. El gato está siempre allí. The cat is always there. ¿Vale? En este caso significa estar. Y siempre el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Finalmente, un ejemplo en plural. They are often in the park. Ellos están a menudo en el parque. Evidentemente, como podéis ver, podéis utilizar cualquier adverbio de frecuencia. No cambia la estructura de la frase, siempre es lo mismo. Si, por ejemplo, ellos no están nunca en el parque, lo único que tengo que hacer es borrar este often y poner never. No altera la estructura de la frase. Siempre teniendo en cuenta que si es el verbo to be, hay que ponerlo después. Pero este es el sitio de los adverbios de frecuencia, sea cual sea. ¿Sí? Muy bien. Aparte de esto, estos son los adverbios de frecuencia, os voy a complementar con una cosita extra. ¿Por qué? Porque os aprecio. Bien, estas tres palabras, ¿de acuerdo? Aun sin ser adverbios de frecuencia, se utilizan también para hablar de frecuencia, con lo cual esto es una extensión. No son propiamente dichos adverbios de frecuencia, pero se utilizan para hablar de la frecuencia con la cual tú desarrollas una actividad. Bien, tenemos, esto es fácil de recordar, 11, como número 11, pero no se pronuncia 11, se pronuncia once. Once, una vez. Twice, dos veces. Entonces, 3 times, 4 times, 5 times es 3, 4, 5 veces, lo que sea. ¿Vale? ¿Cómo se aplica esto a la frase? Vamos a verlo enseguida. Muy bien, imaginémonos que nos preguntan ¿cada cuándo vas al gimnasio? ¿De acuerdo? How often do you go to the gym? Bueno, pues dependiendo de cada uno, irá más a menudo o menos. En mi caso, evidentemente, es menos. Bien, dejando esto a un lado, I rarely go to the gym. Fijémonos, por favor, sujeto, verbo y complementos. Como en todos los verbos normales, el adverbio de frecuencia se pone entre el sujeto y el verbo. Esta es la norma. Antes hemos hablado del verbo to be, que era la excepción, pero la norma va a ser siempre esta. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complementos. Bien, ¿cómo podemos aplicar las tres palabras de las que he hablado antes, ¿no? Once, una vez, twice, dos veces, y a partir de aquí, 3 times, 4 times, y así sucesivamente. Bien, pues muy fácil. Yo voy al gimnasio una vez a la semana. ¿Sí? Podríamos poner, por ejemplo, twice a month, para cambiarlo un poquito si queremos, pero siempre es la misma línea. Twice a month sería, seguro que lo habéis adivinado, 2 veces al mes. ¿De acuerdo? Que para mí es rarely también. Rarely que es ocasionalmente, no es muy a menudo. ¿De acuerdo? Pues esto es todo en la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.